investigación, pues empezamos a definir ciertas categorías o categorizaciones, como nosotros les podemos llamar, ¿verdad? Y acá, la idea es esta, la arquitectura y su legado histórico en Mesoamérica. Esa es una idea cualquiera. Vamos a comenzar a descomponer en sus partes ese pequeño tema. Entonces, voy a requerir de la participación de ustedes. Obsérvenlo, por favor, analícenlo para que podamos determinar esas divisiones. Bueno. Veamos ahora, ya tenemos ese tema, ahora lo veremos de esta manera. Veamos entonces acá. Si ya tenemos este tema, les voy a preguntar a algunos de ustedes, porque esa es la situación, vamos a ver. Vamos a ver, Daniel, ¿cuál sería el tema general acá en esta pequeña ilustración? ¿Podemos utilizar el mismo, no? La arquitectura y su legado histórico en Mesoamérica. O sea, ese vamos a estar utilizando. Ese es el ejemplo con el que vamos a estar trabajando. Pues no sé, al menos yo pienso que está bien el nombre del tema, la arquitectura y su legado histórico en Mesoamérica. Ah, bueno, pero ¿cuál será el tema? Porque ahí ya lo vamos a dividir en tema, subtema y objeto de estudio. El tema... Arquitectura... ¿sea mesoamericana no? ¿O solo arquitectura? Para ustedes de arquitectura. Vamos a preguntar a alguien más. Ahora una señorita. Majo, ¿cuál sería el tema? Ay, Dios. Tal vez sería el legado histórico de Mesoamérica. Ah, bueno, Mesoamérica, pero recordemos que ya cuando estamos delimitando solo tiene que ir un nombre de esos por ahí. Entonces, ¿qué? Histórico, no puede ser porque póngale subtema, sería la arquitectura, objetivo de estudio, el legado. ¿Histórico? No. O historia. Ahí estamos. Usted ya dio en el punto de lo demás, Majo. Veamos acá. El tema en sí, estamos hablando de la arquitectura. En sí de eso estamos hablando. ¿Qué es lo que queremos saber de la arquitectura? El legado histórico. ¿En dónde? ¿Ya? Entonces allá tenemos en dónde afectó todo en Mesoamérica. ¿Qué es lo que queremos hablar de la arquitectura? ¿Qué queremos saber de la arquitectura? Su legado histórico. Ya tenemos esa primera parte, ya delimitamos el tema. Entonces, ¿cómo quedaría el enunciado?
¿Cuál sería la singularidad? Vamos a ver, Gerardo, ¿cuál sería la singularidad en este caso? No sé, Lick, o sea, siempre me confunde el título de singularidad. No sé La qué. singularidad es hacia dónde vamos a llevar la investigación. El verbo, digamos. Quizá el aporte que da. El aporte que da. Vamos a ver. A ver, Karen, ¿usted qué opina? Bueno, yo opino que tal vez, no sé si sea un estudio, porque es algo que ya está. No sé, tal vez un análisis, digo yo, sobre todo lo que ha hecho la arquitectura en la historia de Mesoamérica. Entonces, no sé si sea un análisis o un estudio, pero una de las dos. Pero yo más me tiro a un análisis, o sea, qué es lo que realmente ha dejado la arquitectura en Mesoamérica. A ver. Sí puede ser un análisis. Analizar, ya el objetivo ya se transforma, ¿verdad? Pero acá nosotros empezamos a implicar algunas cuestiones y decimos, pues el análisis del legado histórico de la arquitectura en los pueblos mesoamericanos. Podría ser también de esa parte. Ahora, todavía sí está enorme, ¿va? Está grande el tema, porque dice Mesoamérica, tiene bastante. ¿Sí? Ahora, pero estamos hablando de la parte de Mesoamérica, estamos hablando de la historia, estamos hablando de una parte, entonces vamos a seguir desglosando todo ese punto. Le podemos cambiar Mesoamérica por colocarle un pueblo originario, digamos, ¿verdad? Estamos hablando de la parte histórica, no estamos hablando de hoy, no estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, ¿ya? De eso estamos hablando, ¿sí? Entonces, empezamos a analizar estos puntos y decimos el legado histórico de la arquitectura y podemos decir, en lugar de Mesoamérica, época colonial guatemalteca. La mayúscula está de más. Bueno, le quitamos Mesoamérica, ya lo colocamos en Guatemala, época colonial guatemalteca. ¿Sí? Y podríamos seguir delimitando todavía aún más, ¿verdad? El legado histórico de la arquitectura podría traerse ya a San Marcos o a San Pedro, digamos. Entonces ya dejamos la época colonial y ya lo traemos acá. Pero eso no quiere decir que no implique desde cuándo. ¿Sí? Si hablamos de legado histórico es desde el primer asentamiento hasta nuestra fecha. ¿Ya? Y ese no es un estudio que genere un diseño arquitectónico, sino va a ser un análisis profundo de todos los sistemas constructivos que se han utilizado, ¿verdad? Y las categorías de los sistemas que se han utilizado, ya sea en San Pedro o en San Marcos, según donde nosotros vayamos a ver eso. Entonces, podemos ver, pues, en esta situación. Entonces, podemos ver el legado histórico de la arquitectura en el municipio de San Marcos. Podría ser en el municipio de San Pedro, como ustedes quieran. Entonces, lo circunscribimos. Puede ser San Marcos o puede ser San Pedro, cualquiera de los dos, ¿sí? O el lugar donde ustedes quieran. Ahora, ya lo bajamos de Mesoamérica acá. Si alguien quisiera investigar lo de Mesoamérica, magnífico. Tendría que hablar acerca de aztecas, toltecas, tendría que hablar de mayas, tendría que hablar de mames, tendría que hablar de quichés, de protomaya, de Sindacantal en Honduras, o sea, toda esa área, ¿sí? Desde ahí comenzaría toda esa parte, porque estamos hablando de Mesoamérica, ¿verdad? Pero ya lo circunscribimos a este lugar.
Entonces podría ser análisis del legado histórico de la arquitectura en San Marcos, o puede ser San Pedro, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces, cada quien elige. Ya lo delimitamos, porque puede decirle su asesor, mire, eso es demasiado grande. Entonces lo estamos delimitando, estamos trayéndolo a lo más pequeño, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál va a ser el objetivo general de esto? Pues analizar cuál ha sido el legado que ha dejado la arquitectura Entonces ahí ya tenemos, digamos, ese objetivo. Bueno. Entonces acá, pues ahora ya tenemos un objetivo, pero me voy a colocar en este espacio y lo voy a hacer un poquito más grande. En algún momento puede decir el asesor, mire, fíjese que sería bueno que planteara de una de las preguntas que va a generar la parte del planteamiento del problema. Y uno así como que la pregunta que genera el planteamiento del problema. Sí. Ah, bueno, está bien. Entonces venimos. Veamos. El tema es este, ya delimitado. El objetivo responde al tema. La pregunta va a ser el objetivo solo que como interrogante, ¿verdad? Entonces, acá vamos a quitarle al objetivo esto y solo analizar el legado. Y aquí la pregunta la vamos a dejar. ¿Cuál es el legado ¿Cuál es el legado histórico que ha dejado la arquitectura en el municipio de San Pedro o San Marcos? Cualquiera de los dos. Ya es pregunta, entonces veamos que el tema tiene relación con la pregunta y con el objetivo. O sea, estos dos son lo mismo, solo que uno transformado en pregunta y otro puesto con verbo infinitivo para poder trabajarlo. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, entonces ahora veamos lo siguiente. Entonces acá veamos. Ya vimos que esa relación que está. Las preguntas secundarias van a dividir a esta parte, ¿verdad? Que van a ser igual que los objetivos específicos. O sea, todo tiene una estrecha relación.
Todo tiene estrecha relación. ¿Ya? Entonces veamos. Por ejemplo, acá dice analizar el legado histórico que ha dejado la arquitectura en el municipio de San Pedro y San Marcos. O sea, San Pedro o San Marcos. No es I, sino es O. Cualquiera de los dos. O sea, coloqué San Pedro, coloqué San Marcos, ustedes pueden tomar el que ustedes quieran. Una pregunta secundaria es descomponer esa pregunta inicial. ¿Verdad? Entonces, podríamos decir ¿cuál es el legado de la arquitectura en? ¿Cómo se ha generado el desarrollo de la arquitectura en? ¿Cuáles son las edificaciones arquitectónicas antiguas en el municipio de? Esas preguntas están descomponiendo en sus partes a esto. Es igual a decir, ¿verdad? Con el objetivo 1. Identificar el legado histórico de la arquitectura en el municipio de establecer las construcciones, establecer el número de construcciones históricas, analizar o describir las características de los edificios históricos en el municipio, ¿ya? Entonces vemos que acá, pues tiene una estrecha relación. La pregunta secundaria responde a lo que es el objetivo general, perdón, la pregunta de investigación. Las preguntas secundarias responden a lo que dicen los objetivos específicos. ¿Ya? Podemos trabajar, en algún momento, podría ser, ¿verdad? Podría ser que a algún asesor se le ocurra, mire, no vamos a trabajar con objetivos, o sea, sí vamos a trabajar con objetivos, pero necesito que desarrolle preguntas. Pues ya sabemos cómo se desarrollan, cómo se relacionan las preguntas con lo que estamos trabajando. Hay una pregunta No, Lica, ahí está. No, Lic. ¿Sí se entiende? Sí, Lica, ahí vamos, hasta ahora vamos. ¿Qué manda? Ahí vamos bien, Lica. Ah, bueno. Ahora, Esto lo va a subir a plataforma, ¿no? sí. Gracias. Bueno. Ahora, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis siempre será un supuesto de investigación. ¿Sí? Siempre será un supuesto de investigación. Y cuando hablamos de un supuesto, estamos hablando
de una explicación sin que se haya comprobado ya en la investigación. ¿Ya? Entonces, acá, cuando nosotros queremos trabajar hipótesis en las investigaciones, pues la mayoría de investigadores o de personas lo que hacen es plantear preguntas, así como estas. Y la hipótesis, nuevamente, es responde al objetivo y responde a las preguntas. Quiere decir, la arquitectura, a través de la historia, ha dejado vestigios, ¿verdad?, de edificios históricos que representan el legado en el municipio X. Y esa podría ser una hipótesis. ¿Ya? Dígame, Karen. Mire, digamos en cuestión a lo de las hipótesis, no tendrían que iniciar, digamos, con algo, ¿cómo le dijeron? Algo así como las preguntas, ¿verdad? Que empiezan con cuál, cómo, cuáles. La hipótesis no necesariamente tiene que iniciar, digamos, de eso de se cree que la arquitectura a través de la historia ha dejado vestigios de edificios o podría ser que la arquitectura y así, digamos, con cosas que no se estén asegurando, sino que posiblemente puedan ser, no, o no necesariamente tiene que ser así. Sí, pero aquí no estamos asegurando, porque aquí dice la arquitectura a través de la historia ha dejado vestigios. Ha dejado. No estamos diciendo que sí, o sea, si estuviéramos afirmando, fuera. Con la arquitectura a través de la historia sí ha dejado. Sí, ya lo afirmó. En cambio, ha dejado, lo que vamos a ir a hacer nosotros es investigar y ver si ha dejado o no. ¿Qué dejó más bien? Ajá, bueno. ¿Ya? Si decimos sí ha dejado, la afirmamos. Decimos no ha dejado, pues lo estamos negando. En cambio, ha dejado, bueno, ¿qué nos toca investigar? ¿Qué es lo que ha dejado? ¿Verdad? Dice ha dejado vestigios de edificios históricos que representan el legado en el municipio X. ¿Qué nos corresponde ir a hacer? Ver cuáles son esos edificios históricos. Bueno. Entonces acá vemos que de esta forma podemos ver una hipótesis. Esta es una forma de plantear hipótesis, ¿verdad? Otra puede decir, los edificios históricos que se observan en el centro del municipio X son la imagen viva del legado de la arquitectura. ¿Ya? Son muchas formas de cómo presentar toda esta situación. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo de qué manera podemos ir desarrollando y presentando nosotros esa información. O sea, las hipótesis no necesariamente, pues, tienen que comprobarse al 100%, solamente, pues, nos están generando, ¿verdad? Una relación entre la historia, entre lo que conocemos,
¿verdad? Entonces, pues eso es lo que están indicando. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. No. Entonces, quedamos allí. Son las 18:57, ya 3 minutos. Entonces, una hipótesis puede plantearse de formas distintas, siempre y cuando tenga relación con lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos sí y no, los colocamos así fehacientemente en la hipótesis, ya dejó de ser hipótesis, pasó a ser afirmación. Pero si dejamos la opción abierta para investigar, ¿verdad? Entonces nos da chance de ir, conocer y verificar si lo que nosotros decimos es lo que pasó, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. A eso nos lleva. El día de mañana nos va a tocar ver esto. La operacionalización de esas variables del cuadro que tenemos anteriormente. ¿Ya? Entonces veremos cuando se operacionaliza solo como hipótesis, cuando se operacionaliza con objetivos, ¿verdad? Cada uno de estos elementos implicados.